Y la mejor forma de sacarse la duda es haber leído algo antes. Si ustedes no tienen nada leído previo, no van a tener ninguna duda durante la clase. ¿Sí? Así que eso le voy a pedir que intenten. No sé si han leído algo para hoy o no, pero si logran hacerlo, con tiempo siempre está bueno. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos entonces con la unidad 1, Derecho Procesal, ¿sí? Mi nombre entonces es Pablo Rank, les repito, el examen va a ser el día 18 de noviembre, de la unidad 1 a la unidad 7. Procesal general, teoría general del proceso llega hasta la unidad 9 y penal empieza en la 10, pero el examen lo cortamos un poquito antes por una cuestión de el cronograma de clases. Bien. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿sí? Teoría general del proceso llega entonces de la unidad 1 a la 9. Hoy nos toca derecho procesal. Vamos a ver nociones, qué abarca, qué es el derecho en sí. Y a lo largo de todo el cursado, ustedes lo que van a ir viendo es el cómo se hace un juicio. Esta es la materia más práctica que van a tener hasta que lleguen específicamente a la práctica, que es la destreza que tienen que desarrollar para estar en un juicio, ¿sí? De la unidad 1 a la 9 vamos a tener entonces teoría general del proceso. Estas unidades les sirven para todo tipo de proceso. Cuando ustedes estudien la acción, el proceso, cuando estudien la jurisdicción, van a estudiar competencia, van a estudiar cómo se realiza un acto procesal, cuando no está bien realizado y cómo se puede plantear una nulidad, cuáles son los requisitos, etcétera, qué es una cosa juzgada o el caso juzgado. Todo eso sirve para todo tipo de proceso. Civil, laboral, familia, penal, para todos. Pero el penal tiene algunas características específicas, entonces se lo separan algunas 5 bolillas para poder estudiar esas características específicas que son de la unidad 10 a la unidad 14. Bien, empezamos entonces con teoría general del proceso. Yo voy hablando, ustedes si necesitan decir algo, interrúmpanme. Si hay gente que está esperando que la admita, también avísenme, ¿sí? Ahí justo veo un par. Yo cuando estoy compartiendo pantalla no veo, me doy cuenta que solo me hace el ruidito, pero no veo que me está alguien intentando ingresar, así que ustedes avísenme si ven algo así. Bien, entonces empecemos con la unidad 1, derecho procesal, noción, naturaleza, caracteres, objeto y fin. Esto es todo, Lino Palacio, está muy bien explicado, capítulo 1 y 2, 1 y 3, perdón, del tomo 1, ¿sí? Les sugiero que lo lean de ahí. Si quieren bibliografía alternativa, Adolfo Alvarado Belloso, yo voy a intentar compartirlo con ustedes, probablemente en el Facebook, algo así, pongamos el anuncio, ¿sí? Vamos con el derecho procesal, noción. Ustedes, cuando han estudiado la definición de lo que era el derecho, ¿se acuerdan a alguien cómo definía Carlos Cosio en su teoría ecológica lo que era el derecho? ¿Alguien puede colaborarnos ahí? A ver si nos acordamos de... La intersubjetividad. Es conducta en interferencia y, como usted dice, intersubjetiva, ¿sí? Exactamente. La intersubjetividad que usted plantea, o sea, la interferencia intersubjetiva es lo que hace que haya derecho. Cuando nosotros tenemos una persona sola sentadita ahí en la isla, el náufrago, no tiene derecho, ni deja de tenerlo, porque no tiene contra quién contraponerlo, ¿no es cierto? Lo que le está pasando a esa persona no es una situación jurídica que pueda ser contemplable. ¿Por qué? Porque él, al estar solo en la isla, todo lo que está ahí, él tiene el uso y la libre disponibilidad. Y no importa si es de él o es de otro, porque no hay nadie más contra quien contraponerlo. Entonces el problema de esta persona va a empezar cuando aparezca alguien más en esa isla. El ser humano cuando empieza a vivir en sociedad. Cuando el ser humano vive solo, entonces no tiene contra quién contraponer su derecho. Cuando empiezan a crearse las comunidades, las primeras sociedades, tenían distintas respuestas a los problemas, ¿sí? Y el primero empieza con la autodefensa. Cuando a una persona que quiere algo de otro, tiene que ir y pedírselo o quitárselo. Y a otra persona tendrá que defenderse a sí misma hasta que se
logra armar una teoría o un sistema de defensa comunitaria para esa persona. Entonces, ante el conflicto, ante una situación de que una persona quiere algo de otro, surge como primera opción la autodefensa. El más fuerte, el más inteligente, el más rápido es el que graba. Pero después surgen otros criterios, otros conceptos, y tenemos una cuestión más civilizada, que ya deja de ser esta teoría de la imposición de la fuerza. Y tenemos gente que se pone de acuerdo entre ellas, que es lo que se llama la autocomposición, ¿sí? En vez de pelearnos por la cosa, nos pongamos de acuerdo, lo conversemos, ¿sí? Y lleguemos a una feliz solución para todos. Esa autocomposición, hoy en día nosotros la tenemos dentro de un conflicto y la estudiamos como una negociación, como una mediación, una composición o transacción. Estas últimas están dentro del proceso. ¿Qué es entonces la autocomposición? Es cuando las dos personas que tienen conflicto, el que pide contra el que se le opone, se ponen de acuerdo entre ellas sin necesidad de que venga un tercero. Cuando no se pueden poner de acuerdo entre ellas, por distintas razones que fuere, van a necesitar de un tercero. Y ahí viene el Estado a darle la solución diciendo, bueno, yo te creo un sistema procesal donde ustedes, al no poder resolver el conflicto, al no poder resolver la diferencia, podrán presentarse ante un tercero que se va a llamar juez, que él le va a resolver la diferencia. Y eso es lo que se llama la heterocomposición. Hay un arreglo del conflicto, pero no se lo da en forma autónoma, sino que se lo da un tercero. Ese tercero va a ser el juez. Ustedes la noción de juicio ya la tienen, ¿no es cierto? Tenemos un actor, un demandado y un juez. Ese juez es el que va a dar la heterocomposición. Vamos a reemplazar ese dibujo de los Simpson por el triángulo. Este triángulo lo van a ver a lo largo de todo el cursado. Denme un segundito, por favor. Acá tengo gente que quiere entrar. Un segundito. Bien, seguimos entonces. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? ¿Alguno tiene alguna duda? Si quieren, escriban también, pueden poner en los comentarios para ver si alguien necesita que aclaremos algo. Bien. Entonces nosotros vamos a armar una figura triangular donde no necesariamente el juez tenga que estar arriba, ¿sí? Lo que nosotros planteamos es que todos somos parte de una comunidad y el juez no es necesariamente más importante que el actor o que el demandado, ni el actor que el demandado, ni el demandado que el juez, ni que el actor, sino que todos están en un pie de igualdad, pero formando cada uno un extremo de una relación que se va formando en la que el actor, ante esa situación de conflicto, se presenta ante un tercero que va a ser el juez y le va a decir, señor juez, tengo este problema. No sé, Pedro me debe plata. Entonces el juez lo va a llamar a Pedro y le va a decir, venga, Pedro, dígame, ¿usted le debe plata a Juan? Y Pedro contestará o no, que va a ser nuestro demandado, y en base a eso se va a ir armando esa triangulación en donde el actor muy pocas veces se comunica en forma directa con el demandado, y cuando lo hace es extraprocesalmente, porque procesalmente siempre se va a la petición del actor al juez y del demandado al juez. Esto, terminología de actor y demandado, es propia del proceso civil. En el proceso penal, ustedes ya deben haber escuchado nombrar como acusador, como fiscal, como ministerio público fiscal, ¿sí? Y el demandado como defendido, acusado o imputado. Esa va a ser la terminología que vamos a empezar a utilizar a partir de la unidad 10 cuando veamos penal, ¿sí? Porque la persona esa no es objeto de una demanda civil, sino de una denuncia penal y de una acusación penal. Entonces, ¿qué es el derecho procesal? Es la disciplina que estudia el conjunto de actividades, ¿sí? Fíjense que habla de actividades, son los actos que se van a realizar, que tienen lugar cuando se somete al órgano judicial o arbitral la solución de conflictos entre dos o más personas. ¿Por qué se incluye ahí arbitral? Porque
no está exento, no está excluido del derecho procesal el sistema de arbitraje, ¿sí? Donde en vez de llegar a una sentencia que va a dictar el juez resolviendo el conflicto, va a ser un árbitro privado que va a dictar un laudo, ¿sí? El laudo arbitral es el que resuelve el conflicto dictado por un tercero, o sea, sigue habiendo una heterocomposición, pero no dentro del sistema judicial público, sino dentro de un preconvenio o precontrato efectuado entre las partes para someter a arbitraje el problema. Hasta ahí, dígame si vamos bien o no, si hace falta algo más. Vamos a ver acá si hay gente para admitir, si No, hay. está bastante bien explicado. Empecemos con lo básico y esto se va a ir complicando bastante, ¿sí? Quiero hacer la introducción así, de lo más tranquilo a lo más complejo, para que ustedes vayan entendiendo también el porqué de las cosas y el por qué se van a veces armando ciertas formas de ir resolviendo. Esta triangulación que tenemos entre actor, juez y demandado se va a dar en un sistema lógico. Yo les he puesto ahí 3 ejemplos. Nosotros tenemos el abecedario. A, B, C, D, E. No tiene ninguna razón lógica para estar armado así, el abecedario. Es una cuestión arbitral. Tiene una razón histórica de estar armado así, pero no una razón lógica. La A no tiene una lógica de por qué va antes que la B. En cuanto a los números, sí tienen una razón. Primero viene el 1, después el 2, después el 3. Hay una razón lógica para que estén en ese orden, ¿sí? Más allá del simbolismo que se usa, que también tiene una razón en cuanto a la cantidad de ángulos que forman el 1, la cantidad de ángulos que forman el 2, hay una razón lógica por cuál va primero uno y después el otro, y necesariamente tiene que estar toda la cadena o toda la secuencia lógica para llegar al número 10 o al número que estemos contando. Lo mismo ocurre con el proceso. Nosotros, ante el conflicto que se da en la vida real, nos vamos a presentar en tribunales, lo cual se va a llamar litigio, ¿sí? Este litigio que vamos a tener en el marco de la Administración de Justicia tiene que tener un orden lógico y que se va a dar siempre sí o sí así. Se va a llamar demanda al planteo que hace la persona que después vamos a llamar actor, ¿sí? Hace una acción, se la presenta al juez y le dice: señor juez, Pedro me debe plata. Él inicia la demanda. Cuando él le dice al juez que Pedro le debe plata, el juez le va a preguntar a Pedro si es verdad o no, y Pedro contesta. Él va a responder, es la contestación de demanda. Después el juez, habiendo escuchado ambas partes, uno dice que le debe plata, el otro dirá que sí, que no, que ya le ha devuelto, o cualquier otra posibilidad, que lo vamos a ver también dentro del derecho de defensa, de cuáles son las posibilidades dentro del juicio de contestar. El juez hasta ahora solo escuchó a las dos partes, pero no tiene ninguna prueba. Entonces viene la etapa probatoria, que cada uno traiga la prueba en base a qué están diciendo lo que dicen. A ver, que tiene firmado algún contrato, por qué le debe, usted que dice que pagó, tiene algún recibo, tiene alguna transferencia bancaria, qué es lo que tiene usted para demostrarme a mí que sí está pagado. Una vez que el juez recibe la prueba de ambas partes, lo va a escuchar a los dos en un alegato diciendo: mire, este papel que yo arrimé en la etapa probatoria significa esto, esto y esto. Esta transferencia bancaria que arrimé en la etapa probatoria no fue efectuada por mí hacia el acreedor, yo en posición de deudor, por ejemplo, ¿no? Yo cuando contesté demanda dije que ya pagué, en la etapa probatoria adjunto una transferencia, y en esa transferencia el que transfiere es mi esposa al acreedor. Entonces yo, en las etapas de los alegatos, le explico al juez por qué está armado así, y ahí es donde se termina la etapa lógica de discusión, este método de debate y prueba, en donde tenemos sí o sí demanda, contestación, prueba y alegato. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Llegar a la sentencia, que va a ser ya no de las partes, de actor y de demandado, sino lógicamente del juez, donde va a surgir ahí la heterocomposición, o sea, la resolución del conflicto por un tercero. Pero los protagonistas del orden lógico de la secuencia esta necesaria sí o sí, que está en todos los procesos de demanda, contestación, prueba y alegato, los protagonistas son las partes. Bien, hasta ahí vamos. Esto siempre se les va a ir complicando. Acá tienen demanda, contestación, prueba y alegato. Dentro de todo eso, por supuesto, nosotros tenemos hoy una etapa previa de mediación. Esta etapa previa hace que no podamos llegar a la demanda sin haber intentado la autocomposición primero.
sobre todo y sí o sí en los temas patrimoniales, en las cuestiones donde se va a discutir plata, sí o sí tenemos que ir antes al centro judicial de mediación, se nos va a sortear un mediador y vamos a intentar ponernos de acuerdo entre nosotros. Si no llegamos a acuerdo, vamos a juicio. Tenemos dentro de estas 4 secuencias del orden lógico, demanda, contestación, prueba, alegato, para llegar a la sentencia, distintos momentos que van a ser los actos que ya no realizan las partes, sino que va a realizar el juez, como por ejemplo las notificaciones, los decretos, ¿sí? Va a decir por contestada la demanda, primero por presentada la demanda, va a ordenar el traslado, por contestada la demanda, por abierta prueba, las partes traen la prueba, por cerrado el periodo de prueba, presenten los alegatos, las partes presentan los alegatos y el juez dice, bueno, ahora despacho para sentencia. Todo esto lo vamos a ir viendo, por supuesto, a lo largo del cursado. Pero, como en la materia nuestra todo se va complicando siempre, ¿sí? Vamos a tener todas estas actuaciones que van a venir en principio de parte del órgano, y vamos a tener también todas las posibilidades que se dan en distintos momentos del proceso, donde podemos plantear recursos, nulidades, incidentes, y podemos pedir medidas cautelares y discutirlas a lo largo de todo el proceso. Esto, que se va complejizando, es solo para que ustedes tengan un pantallazo y me entiendan por qué nosotros vamos de lo chico a lo grande, pero tenemos que empezar en lo chico sí o sí, pero vamos a llegar a un cierto nivel de complejidad donde ustedes tienen que ir más o menos llevándola al día a la materia. ¿Sí? Bien, hasta ahí díganme cómo vamos, alguna duda, algún problema. Vamos admitiendo gente mientras hacemos este breve corte. Ya voy a hablar con la gente. Los Power los voy a subir, sí, los voy a compartir en el aula virtual a los Power. Voy a intentar hablar también con la gente de la facultad para ver si ellos pueden hacer el parche este de admisión automática para la gente que ha tenido que esperar ahí unos minutos para entrar. Y bueno, ahí seguimos entonces. Bien. Para llegar a entender todo este entrevero y por qué se da, tenemos que de nuevo partir de lo básico, ¿sí? Derecho procesal, naturaleza y caracteres, un punto que generalmente todo el mundo odia. Yo intento ponérselo acá en un cuadrito para simplificar. Obviamente es una clase que intenta explicar algunos conceptos, intenta plantear algunos temas, pero no agotarlos. Ustedes sí o sí tienen que estudiar de la bibliografía para que terminen de entender y de visualizar esto. ¿Cuál es mi objetivo al darle esta clase? Que ustedes puedan ir teniendo el primer contacto y ir entendiendo cuáles son los desafíos o problemas que se le va a ir dando, ¿sí? Entonces, ante la discusión que tenemos de entrada de si el derecho procesal penal es un derecho. A ver, déjeme poner en silencio el teléfono un segundo. ¿Es un derecho sustancial o material o es instrumental o formal? Esta es una discusión que se viene dando de vieja data, diciendo que, por ejemplo, para que ustedes lo entiendan, el Código Civil establece los derechos, el qué, y el Código Procesal Civil establece el cómo. Entonces, la sustancia está en el derecho civil y la instrumentalidad, el cómo se lo plasma, está en el procesal civil. Pero esto es medio una discusión de qué va primero, si el huevo o la gallina, ¿no es cierto? ¿Qué es más importante tener uno o el otro? Si ustedes tienen una declaración vacía de derechos, no les sirve de nada. Ustedes necesitan tener la herramienta de cómo ejercer ese derecho. Aparte de que el propio Código Procesal les establece ciertos derechos que en el Código Civil no están, y el propio Código Civil lo hacía ya el de Vélez, y con mayor profundidad lo hace el Código Civil nuevo, el Código Civil y Comercial del 2015, estableciendo normas procesales dentro del articulado del Código Civil. Entonces esta distinción entre sustancial y material mucho no va. Yo igual les remarco como instrumental o formal, ¿sí? Cómo se hace la forma, porque hay diversos autores, por supuesto, de gran importancia, que lo describen al derecho procesal como instrumental o formal. Debemos ver si es derecho público o es derecho privado. En principio, ¿qué opinan ustedes? ¿Público o privado? Yo creo que público. Público.
Y yo considero que es de derecho público porque no puede ser dejado de lado por las partes, o sea, por más que las partes quieran, no pueden. Bien, efectivamente, como ustedes dicen, es derecho público. Pero, porque a los abogados nos encantan los pero, ¿no es cierto? O el depende, o el a veces sí, pero es de derecho público, tiene normativa que no puede ser dejada de lado, pero tiene cierta normativa que sí. Ustedes fíjense que yo les he vuelto a poner acá en esta diapositiva eh, que la relación es triangular, el juez, actor y demandado. Y hay una relación entre actor y demandado que se da a través del juez y dentro del proceso de cuestiones que ellos sí pueden disponer. Hay un montón de cuestiones de las que no pueden disponer. Pero, por ejemplo, ustedes van a ver a lo largo del cursado que tenemos términos y plazos procesales para efectuar las cosas. Esos términos y plazos procesales se pueden suspender de común acuerdo entre las partes. Entonces tenemos ahí una pequeña cuotita de derecho privado. También ustedes van a ver que si yo presento algo en forma tardía, en principio estaría mal, estaría fuera de término. Eso lo van a ver como un principio de preclusión. Yo tengo derecho a efectuar todas las facultades procesales que me establece el código dentro del plazo que ha sido establecido. Pero si la otra parte no dice nada, la puede consentir. Entonces, mi acto que podría ser nulo, lo van a ver ustedes en la unidad de nulidad específicamente, mi acto que podría ser nulo, ante el silencio de la otra parte, queda convalidado. Entonces, mi acto es válido. Y eso es derecho privado. ¿Sí? Entonces tiene una gran parte, una gran cuota de derecho público y una pequeña cuotita de derecho privado, pero la tiene, así que no quería dejar de mencionárselas aquí. Y de ahí, si es autónomo o dependiente, va a depender de si nosotros lo vemos como que forma parte de otra rama del derecho, como por ejemplo que es solamente instrumental o formal del derecho civil, o instrumental o formal del derecho penal, o del laboral, o de la rama grande que sea, o si consideramos que el derecho procesal es una rama autónoma en sí. Nosotros somos de la tesis de que es una rama autónoma y estudia ciertos institutos que ninguna otra rama del derecho lo hace, principalmente la acción. Hay algunos autores que se focalizan en la jurisdicción, que son las facultades, derechos y deberes que tiene el juez de juzgar a una persona. Nosotros también hacemos hincapié respecto de este elemento, esta parte específica que tiene el derecho procesal, que es el derecho de acción. ¿Sí? Es accionar, es peticionar ante las autoridades, presentarle al juez y decirle, señor juez, Pedro me debe plata. Y yo, con me debe plata, por supuesto que estoy resumiendo una infinidad. Pedro cometió un ilícito, ¿sí? Me robó, Pedro no paga la cuota alimentaria de mi hijo, Pedro, lo que sea que estemos planteándole nosotros al juez, ¿sí? Pueden ser cuestiones de familia, cuestiones laborales, Pedro no me paga el sueldo. ¿Ah? Bien. Vamos a la norma procesal. Palacio define las normas procesales como aquellas que conceptualizan tres cosas. Ustedes van a poder leer ahí más tranquilos después en el libro. Yo las he resumido esas tres así. La primera son los órganos, son las normas estáticas, nos dan el esqueleto. Eso está principalmente en la Ley Orgánica de Tribunales. Ustedes la pueden bajar ahí de la página que hemos estado hablando, de justucumán.gov.ar. La norma estática nos dice cuál es la estructura que forma el derecho procesal, dónde quedan los tribunales, quiénes son los jueces, qué hace falta para acceder al cargo de juez, quiénes pueden serlo y cuándo dejan de serlo. Tenemos también las normas que hacen respecto a la actuación, que habíamos dicho nosotros cuando veíamos derecho procesal, que entraba, digamos, dentro de esa noción. Lo primero que rige el derecho procesal es la actuación de los órganos y de las partes, y también de terceros, que van a ser, por ejemplo, testigos, van a ser auxiliares de justicia, que pueden ser el martillero, puede ser el oficial notificador, tienen una forma de actuar dentro del proceso, que esas están dentro de este segundo grupo de normas que vamos a llamar normas dinámicas. La norma dinámica es la que nos va a ir llevando de esa demanda, contestación, prueba y alegato, indicándonos qué es lo que deben hacer las partes, qué es lo que debe hacer el juez y de qué es lo que pasa si no lo hace. Nosotros teníamos normas, por ejemplo, del derecho civil o del derecho penal, donde se establece que
dado A debe ser B, dado no B debe ser C. O sea, dada la compraventa tiene que venir la entrega de la cosa, o dado el ilícito tiene que ir preso. Nosotros acá, en la norma procesal, vamos a tener normas dinámicas que nos van a imponer normas de actuación. Dado el traslado de la demanda, usted como demandado tiene 15 días para contestar, o 9 para excepcionar, o 5 para plantear alguna nulidad. Si no plantea nada en el 5.º día, queda firme el traslado de la demanda. Si no plantea excepciones dentro del 9.º día, ya no puede hacerlo después. Y si no contesta demanda dentro de los 15 días, usted se lo va a tener por no contestado. ¿Y qué consecuencia va a tener eso? Vendría a ser que en vez de dado A debe ser B, dado no B debe ser C, va a tener dado A debe ser B. Dado no B puede ser C1, C2, C3. Dado C1 va a pasar tal cosa, C2 va a pasar tal otra, ¿sí? Va como otro tipo de concatenación o secuencia, porque va planteando siempre una normativa, una ley dinámica, y que nos va a ir llevando a lo largo del íter o camino procesal, que por eso yo se lo he dibujado ahí abajo de demanda, contestación previa y alegato como una flecha, ¿sí? Que va evolucionando, va avanzando en el tiempo. Y en tercer lugar, destaca Palacio las normas determinativas, ¿sí? Está también nombrado así en Alvarado Belloso, donde dice cómo tiene que ser la sentencia. Fíjense que la única diferencia entre el número 3, el 2 y el 3 es la sentencia, que dice al final cuál va a ser el contenido de la sentencia y qué normas tiene que respetar el juez para el dictado de esa sentencia, ¿sí? Por ejemplo, una limitación al juez de que no puede sentenciar nada que no haya sido discutido. El objeto de la demanda se lo plantea en el inicio de demanda y queda trabado con la contestación de demanda, porque yo puedo a veces no solo contestar diciendo sí o no, sino también puedo redemandar, ¿sí? Entonces, va a quedar trabado ahí entre demanda y contestación, y eso lo va a atar al juez a que el contenido de su sentencia tenga que ver con esas dos cosas y nada más, por más que él conozca de otra tercera. Bien, vamos hasta ahí, vamos a ver si hay gente pendiente para entrar. Bien, ahora no. Perfecto. Bien, si no hay ningún problema, pasamos al tema de la unidad. Unidad del derecho procesal, yo lo he puesto ahí muy cortito, ¿sí? No hay un derecho procesal por cada derecho sustantivo, ya más o menos lo hemos visto. El derecho procesal es uno solo, estudia la acción, estudia la jurisdicción, estudia varios conceptos, institutos, reglas y principios que son válidos en cualquier proceso. Por eso nosotros le llamamos a esta primera parte de la unidad 1 a la 9, teoría general del proceso, porque vale para todos, ¿sí? Eso es entonces la unidad. Creo que es un tema que no presenta mayores dificultades y que no le he dedicado más de una diapositiva. Cualquier cosa o duda que les vaya surgiendo, ustedes me pueden avisar. Con respecto a las fuentes del derecho procesal, también en la bibliografía recomendada, que es esta de Lino Palacio, está muy clarito. Yo solamente les traigo como comentario que Adolfo Alvarado Belloso coincide principalmente, generalmente en todas, ¿sí? Estableciendo cuáles son las fuentes o de dónde surge el derecho procesal, pero él pone, por un lado, pone hincapié no en de dónde, sino en de quién. O sea, no es de la Constitución, sino del constituyente, no es de la ley, sino del legislador. Pero ahí, específicamente, ¿por qué lo puse al cuadro este? Y quiero que ustedes tengan el conocimiento, y cuando lo estudien de una o de otra bibliografía vean esa diferencia, que Lino Palacio no nombra a la gente particular, o sea, al actor o al demandado como fuente de norma procesal, y Alvarado Belloso sí lo pone, diciendo que el particular interviene en el pleito y él es dueño del juicio, sobre todo en cuestiones patrimoniales, sobre todo en juicios civiles, en laborales, en juicios de familia, donde yo puedo disponer de mi derecho. En cuestiones penales ya hay un orden público por atrás, hay una pequeña diferencia y por eso lo tratamos en las bolillas, unidades, 10 a la 14. Entonces, la principal diferencia entre los dos autores es que Alvarado Belloso nombra al particular como creador de la norma. Él puede, por ejemplo, suspender los términos de un proceso, ¿sí? Puede establecer también formas distintas de terminar que surgen de la ley, pero que las va a dar a la normativa específica del particular. Por ejemplo, mediante una transacción o una conciliación. El juicio está específicamente determinado o destinado a terminar en una sentencia, que no siempre termina con sentencia, y esa sentencia es heterocompositiva, o sea, viene el juez, que es tercero, ajeno a las partes, y les da la solución a su conflicto. Cuando es el particular,
dentro de la conciliación o la transacción, estando ya en juicio, puede arreglar y acercarle al juez la autocomposición y terminarlo el proceso antes, ¿sí? Bien. Pasemos entonces, salvo que haya alguna duda, pasamos de tema. Me parece que vamos bien. Vamos a los efectos de las leyes procesales. Este es el último punto de la unidad que vamos a ver. Efecto en el tiempo y en el espacio. Los efectos de las leyes procesales en el tiempo. El principio está reservado al arbitrio del legislador, o sea, hay que ver qué dice la ley. Nosotros tenemos y hemos estudiado, ustedes ya la mayoría debe tener constitucional, sabemos que hay una normativa general de que si la ley no dice nada a partir del 8º día de la publicación empieza a regir, pero la ley propia puede determinar si rige para situaciones en forma retroactiva o no. Entonces, lo principal es qué es lo que dice la ley. Si no dice nada, o incluso en base a otra normativa de rango superior, vamos a ver si tiene efectos sobre los procesos con sentencia firme, los procesos no iniciados, o sea, en el punto 1 está el que ya terminó, y en el 2 el que no empezó todavía, y en el punto 3 el proceso en trámite, que es el proceso que empezó con un código y en la mitad le han cambiado el código. Bien, ¿qué opinan ustedes de un proceso con sentencia firme? ¿Entienden el problema, no es cierto? El planteo es que nosotros tenemos un código procesal y en el medio nos cambian, o hoy por hoy nos cambian el código procesal. Vamos al caso paradigmático de ahora, al ejemplo típico de que es el Código Procesal Penal que rige acá en la capital y en Montero desde el 1 de septiembre de este año. O sea, tiene 45 días de vigencia. Doctor, Sí. lo que tiene sentencia firme ya no puede ser modificado por la nueva ley. Es correcto. ¿Por qué? Porque ya, o sea, está firme, ya no puede modificarse. En cambio, lo que está en el proceso podría ser. ¿Adquirido, profe? Exactamente, es por los derechos adquiridos. Nosotros tenemos, por más que la ley diga que se va a aplicar sobre cuestiones anteriores, nosotros tenemos el artículo 17 de la Constitución Nacional, donde nos da el derecho de propiedad, y donde nosotros sabemos que si ya hemos adquirido ese derecho no me lo puede quitar una ley. Entonces, este código nuevo, a partir del 1 de septiembre, para proceso con sentencia firme, no. ¿Correcto? Bien. Bien, vamos con el caso de los procesos no iniciados. Profe, disculpe, la cosa juzgada ilícita, ¿es otra cosa? No es otra cosa totalmente distinta. Yo cuando cambio de pantalla, ¿ustedes me ven ahí o no? Yo sí lo veo. Ustedes me están viendo, bien, perfecto. Bueno, la cosa juzgada irrita no está previsto específicamente en la ley, pero ha ido surgiendo de la jurisprudencia, en el planteo de los abogados. Yo como abogado litigante, ustedes van a ver en la cátedra tenemos gente que forma parte del Poder Judicial, y forma gente que somos abogados litigantes independientes. Vamos a seguir admitiendo gente mientras conversamos. Bien. Ahí me ven ustedes. La cosa, nosotros como abogados litigantes somos los que hacemos los planteos de tribunales y el juez del tribunal es el que va a dictar la jurisprudencia por la cual se hace lugar a algún planteo o no. La cosa juzgada irrita que está planteando la compañera es un juicio que ya pasó en la autoridad de cosa juzgada, pero que está mal, y no obedece a normas de justicia. Puede haber sido hecho procesalmente correctamente. Ahí a Celeste le voy a pedir que se abre la posibilidad, ¿no? Silenciar. Ahí está. Me estaba, no sé si quería opinar algo, ¿no? Si no, sáquelo al silencio. Le decía que la cosa juzgada irrita puede haber cumplido el proceso cierta normativa aparente, ¿sí? Entonces parecería que es una cosa que está ajustada a derecho, pero que después se descubre que estaba mal. Esto nosotros lo vamos a ver. Vamos a silenciar de nuevo Celeste. Eso nosotros lo vamos a ver en la bolilla de recursos, ¿sí? En la unidad de recursos. ¿Qué es la cosa juzgada irrita entonces? Es cuando se hizo un proceso judicial, pero la sentencia a la que se llegó no responde a justicia.
Por ejemplo, se descubre después que todos los testigos que han declarado habían sido bajo coerción o amenaza, entonces todos estaban declarando a punta de pistola, por así decirlo, y no hay otra prueba que no sea la testimonial, entonces, ese juicio está mal, y todos sabemos que está mal. Entonces tenemos un principio que es el artículo 17 de la Constitución, tenemos el artículo 18, tenemos todo lo que hace el debido proceso, diciendo, bueno, pero ya hay sentencia y no se puede modificar la sentencia, pero esto está mal y es probado en juicio posterior. Entonces tenemos una cosa juzgada que va en contra de la justicia, está demostrado así, entonces ahí cae y se puede plantear un recurso en contra de esa cosa juzgada, ¿sí? Lo que nos preguntaba la compañera es si esa cosa juzgada entraría dentro de este tema. Sí, sí entraría, porque uno dice, bueno, con el nuevo código pasa tal cosa. No, no lo tengo compartiendo en este momento. No me acuerdo quién es la que preguntó y quiero saber si más o menos está contestado respecto de la cosa juzgada írrita. Entonces, yo creo que la cosa juzgada írrita no le va a afectar tanto en base a si es con el código viejo o con el código nuevo, sino que le va a afectar más en cuanto a si se han respetado los derechos y si el proceso ha sido llevado con el código que estaba vigente en su momento, cualquiera de los dos sea, pero llevado conforme a derecho, ¿sí? Bueno, creo que está contestado, si no me avisan y lo... Sí, perfecto, profe. Gracias. Buenísimo, no, por favor. Entonces, cuando tiene sentencia firme, en principio no podemos ir para atrás, ¿sí? Puede haber excepciones, como plantea la compañera, de las cosas juzgadas írritas. Siempre tenemos excepciones, a nosotros nos encanta. Siempre surge un por qué esto que es lo general no se aplica al caso concreto y hay que plantearlo así. Cuando ustedes lo vean a eso el día de mañana siendo abogado, lo tienen que plantear en tribunales, porque así es como el derecho crece. Profe, ¿también podría ser la ley penal más favorable? La ley penal más favorable hace, en esta distinción, ¿se acuerdan que veíamos nosotros de si tenemos derecho sustancial o derecho formal? Eso haría el derecho sustancial, ¿sí? La ley penal más favorable hace, y debería ser de aplicación, porque nosotros, ¿por qué tenemos un proceso específicamente penal? El proceso penal surge como una conquista de la sociedad, del pueblo, frente al Estado. Que el Estado no te meta preso, que el Estado no te persiga, que el Estado no te castigue o condene, si no te sometió primero a juicio. Entonces, si a mí me cambia el juicio y el nuevo proceso me permite ciertas pruebas que yo tenía y que no las pude presentar porque el código me lo limitaba, podría ser una situación para plantear, de decir, che, específicamente yo estoy preso acá porque me han permitido, no sé, el código viejo, por ejemplo, ¿no? Decía 3 testigos y yo tenía 10 personas para presentar. O no me permitía presentar filmaciones y yo tenía un montón de filmaciones que demostraban que no fue como fue relatado el hecho, entonces es cosa juzgada írrita. Entonces, como es más favorable al imputado, debería poder, aunque sea analizarse la cuestión de decir, sí, le apliquemos el código nuevo, ¿sí? Ciertos institutos también, para evitar esa persecución del Estado que yo les planteaba, que en vez de juzgarte un juez o un tribunal de jueces, lo hace un jurado de pares, el juicio por jurado está instaurado a favor del imputado. Entonces el imputado puede renunciar al jurado, pero no el Estado, ¿sí? Todo lo que hace a la normativa a favor del imputado, sea del Código Penal material, o sea, del que establece la condena, donde ahora surgió una ley nueva que en vez de estar preso 20 años, yo debería estar 15, me tienen que reducir la condena, también puede surgir una de que me permita a mí en el proceso haber ejercido ciertas defensas que no lo pude con el código viejo, lo debería poder plantear. Vamos ahí, ¿no es cierto? Vamos a compartir pantalla de nuevo. Bien, estábamos entonces con los procesos con sentencia firme, en los que Ovales en principio no aplica para atrás. Vamos con los procesos no iniciados, el proceso no empezó. Lo que dice la doctrina es que si la ley no lo resuelve, debería hacerse que todo proceso nuevo empiece con el código nuevo. No importa que la circunstancia que se esté juzgando sea previa
al nuevo código, sino que desde cuándo empieza a regir el código y cuándo empieza el juicio. Entonces, en principio, para los procesos no iniciados, vamos con que sí, ¿no es cierto? Y la duda vendría también, o más específicamente, a los procesos que están en trámite, justo lo que está en la zona gris. O sea, a lo anterior sabemos que no se aplica, a lo nuevo sí se le va a aplicar. ¿Qué pasa con lo que está en el medio? ¿Alguno tiene alguna visión, teoría? Lo que se está elaborado, digamos, el proceso ya iniciado, se mantiene la parte anterior, pero el proceso en adelante sí se aplica lo nuevo. Perfecto, eso nos dice Palacio, yo creo que está bien explicado, así que no vamos a entrar un poquito más, pero le podemos poner un más o menos para los procesos en trámite. ¿Cuándo es más y cuándo es menos? Todos los actos que han sido efectuados en la vigencia y completados en la vigencia del código anterior quedan firmes. Los actos que falta hacer se va a aplicar el código nuevo. Por ejemplo, usted tenía 15 días para contestar demanda y no los contestó. Presentó su escrito de contestación de demanda el día 16. Lo presentó tarde, ¿sí? Pero cuando surge el código nuevo dice que tiene 20 días para contestar la demanda. Che, bueno, pero en base, no importa, ya presentó tarde en base al código vigente y quedó el decreto firme por no contestar a la demanda. No se puede volver para atrás. Por más que el proceso en adelante agarre código nuevo, el proceso para atrás queda con lo que ya está firme, código viejo. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo? Sí. Perfecto. Todo esto que en principio tiene poco margen de discusión, empieza a entreverarse cuando vamos a la vida real. ¿Qué es lo que pasó en la vida real? Ustedes saben que un juez de Cámara Penal hizo una denuncia contra un juez de corte. ¿Sí? ¿Están al tanto de eso, no es cierto? Sí, de acuerdo. Perfecto, bueno. La causa Leiva, que es uno de los vocales de la Corte, dice que va a tramitar por código viejo. ¿Por qué? Porque los hechos denunciados son del 28 de julio. La denuncia es del 1 de septiembre. Pero los hechos son código viejo, entonces debería tramitar, dicen unos, con el código viejo. Y dicen otros que, como la denuncia es del 1 de septiembre, debería tramitar con el código nuevo. No les voy a pedir a ustedes que me digan cuál es la respuesta, porque yo tampoco la sé. Creo que hoy, en definitiva, nadie la sabe específica, cada uno puede tomar posición. Yo les diría que lean el tema, que lo piensen. Les traigo el caso este específico para que lo piensen en base a un hecho real, ¿no es cierto? Uno como abogado, cuando estudia un caso, es más fácil estudiarlo teniendo presente un caso real para el cual se está estudiando la norma, que cuando uno lo estudia solo en el aire para repetir cuáles son los principios. ¿Qué es lo que pasa acá específicamente en esta causa? Que la fiscal dijo que va con código viejo, pero hay gente que le inició un proceso a la fiscal porque dice, tenés un montón de temas que le has puesto código nuevo y a este tema le has puesto código viejo. ¿Se entiende el planteo, el problema? Sí, sí, totalmente. Perfecto. Yo ahí abajo le he puesto el link a las notas de la Gaceta que le estoy poniendo, ¿sí? Me parece un tema súper relevante y que encima tiene recontra que ver con nuestro tema, que es si un hecho ocurrido antes del 1 de septiembre, que es la vigencia del código nuevo, se lo juzga con código nuevo o con código viejo, ¿sí? Y tiene una importancia bastante grande, digamos, no es una disquisición abierta. El código nuevo establece cuestiones totalmente orales, abiertas al público, con algunas prerrogativas un poco más suaves para cuando tienen fueros. Entonces todo esto hace a cómo va a seguir el tema de la causa Leiva en base a si se aplica el código viejo o el código nuevo. Esta resolución de si va uno u otro todavía hoy no tiene respuesta. El doctor Pedicone, que es el de la Cámara Penal, plantea un per saltum. Per saltum, ustedes de las noticias, me imagino que deben saber más o menos qué es, lo vamos a estudiar nosotros en procesal, que es cuando uno, por una cuestión institucional, de la gravedad institucional que tiene la cuestión, de la importancia que tiene, en vez de ir por todos los pasos de primera instancia, segunda instancia y corte, directamente pasamos a la corte, y que la corte resuelva si va código nuevo o código viejo. Se hizo el planteo de per saltum,
Ya hay algunas opiniones vertidas, pero en principio el día de hoy salía sentencia, así que probablemente mañana tengamos los medios qué es lo que va a ocurrir, qué código se le va a aplicar. Les pediría que estén atentos y que ustedes, con ojo crítico, digan, bueno, a ver qué me dice la doctrina, qué código debería aplicarse según yo, y vamos a ver qué dice la respuesta. Doctor, ¿Por qué de la Corte? Sí, escucho. creo que por seguridad jurídica debería aplicarse la nueva, el nuevo proceso. Mire, yo en principio, a mí me encanta el nuevo proceso. O sea, a mí me gustaría que sea nuevo proceso, pero es lo que a mí me gustaría. A mí también. Yo como abogado tengo que pensarlo jurídicamente, no subjetivamente, ¿sí? Entonces tengo que decir, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros cuando hemos visto el tema? ¿Cómo empieza la discusión de qué código se aplica? ¿El principio cuál es? Reservado al arbitrio del legislador, ¿sí? Bueno, entonces veamos qué dice el legislador. Para resolver esto, veamos qué es lo que dice la ley, ¿sí? Que es antes. Entonces, como la ley fue dictada antes de ver qué código se aplica, esa es la ley que tenemos que aplicar. La discusión se da cuando las leyes no son claras. Cuando la calidad del legislador tampoco no es demasiado buena, la ley puede salir más o menos o tener algunas contradicciones internas, y en base a eso es que se dan este tipo de discusiones. Veamos qué dice la ley. El Código Procesal Penal nuevo, que es de hace 4 años, pero que entró en vigencia ahora el 1 de septiembre, establece en su artículo 16 la validez temporal diciendo: este código regirá para los procesos iniciados a partir de su entrada en vigencia. O sea, principio general, desde el 1 de septiembre, todos los procesos que se inicien desde el 1 de septiembre van con código nuevo. Pero dice ahí, sin perjuicio de las disposiciones transitorias aplicables a los procesos iniciados con anterioridad. Lo cual no es nuestro caso, porque no es un proceso iniciado con anterioridad. Este proceso inició con código nuevo. ¿Se entiende el planteo, verdad? Entonces, según el artículo 16, el código rige para los procesos iniciados a partir de su entrada en vigencia. Debería ir código nuevo. Vamos a las disposiciones transitorias del propio Código Procesal Penal. Dice que la entrada en vigencia del código entra en vigencia en todo el territorio de la provincia a partir de lo que establezca la ley 8934 y las modificatorias que tenga. La 8934 ha sido dictada el mismo 20 de octubre del 2016, diciendo cuándo iba a entrar en vigencia el código, y la han empezado a prorrogar hasta ahora 1 de septiembre. Y el artículo 406 dice, dice, causas en curso de sustanciación. Subsistirá la aplicación de la ley del Código Viejo, de la 6203, en todas las causas iniciadas en el Centro Judicial Capital y Montero con anterioridad a la entrada en vigencia de este. Ergo, con las causas iniciadas con posterioridad a la entrada en vigencia de este, debería aplicarse Código Nuevo. Hasta ahí, yo creo que no habría discusión. Pero ustedes fíjense que dice Ley 8934. Acá. Yo creo que acá está la clave de la solución. Entonces veamos qué dice la Ley 8934. La Ley 8934, como yo les decía, es de octubre de 2016, con un montón de prórroga, y termina diciendo, empieza diciendo, perdón, en el artículo 1, recontra 1000 modificado, igual que el artículo 2, por las prórrogas que ha ido teniendo la ley, que dice, el Código Procesal Penal de la provincia de Tucumán, el Código Nuevo, entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre en el Centro Judicial de Capital y Montero. En Concepción ya entró hace más de un año. Artículo 2, después sigue hablando del caso de COVID, etcétera, porque obviamente tenemos un montón de otros problemas que se nos han ido agregando. Pero el artículo 2 dice, en los centros judiciales de Capital y Montero, el Código Procesal Penal para la provincia de Tucumán se aplicará exclusivamente a los hechos ocurridos a partir del día de su entrada en vigencia. Fíjense que no habla de proceso iniciado, sino hecho ocurrido. Ahí le veo la carita de uno. ¿Ah? Entonces la solución no es tan sencilla, porque el código me dice una cosa
y la ley de entrada en vigencia del código, a la cual el propio código remite, me dice, me agrega un elemento que en el código no está, que no es cuando se inicia el proceso, sino que es cuando ha ocurrido el hecho. Y el hecho denunciado por el doctor Pedicone es del 28 de julio, si es que ocurrió, ¿no es cierto? Pongamos alguna duda. El hecho que él denuncia dice haber sido el 28 de julio, pero la denuncia la mete el 1 de septiembre. O sea, si vamos a la fecha de denuncia, es código nuevo. Si vamos a la fecha del hecho, es... Tenemos el régimen de la presunción de inocencia, por favor, nunca se olviden de eso, importantísimo para nuestro sistema. 28 de julio, fecha supuesta del hecho, 1 de septiembre denuncia. Si vamos a la fecha del proceso, debería ser... Saludo, Noelia, estoy acá leyendo algunos comentarios. ¿Por qué dice eso la ley? Bueno, eso es lo que dice la ley. Y nosotros estamos viendo, y ustedes lo van a leer de la doctrina, de que en principio va lo que dice la ley. Y la ley, ¿cuál va? ¿El código o la ley de su entrada en vigencia? Bueno, uno remite a la otra, pero el código habla del proceso, que sería 1 de septiembre, y la ley habla de hecho que es 28 de julio. Esta semana capaz que tengamos respuestas. Yo no sé cuándo los vuelvo a ver ustedes, pero por favor todos sigamos más o menos al tanto el tema, y tengan ustedes su propia respuesta también. Sigamos. Nos queda terminar un solo temita, que es respecto a del efecto... Sí, diga. Me surgió la duda con respecto a esto, digamos, porque estoy viendo que hay una contrariedad entre una disposición y la otra, ¿no? Como es evidente en lo que dice el código y lo que marca la ley. Ahora, acá no habría, digamos, que analizarlo con el principio de jerarquía, porque ambas legislaciones son las vigentes, pero ¿cuál tiene más peso, digamos, o no tiene que ver con eso para resolver o sea, cuál de las dos cosas? Le entiendo su consulta, Micaela, y yo le digo que la respuesta no es sencilla, porque nosotros tenemos, ustedes todos han estudiado la pirámide de Kelsen, ¿sí? Sí. Kelsen en realidad no planteó nunca una pirámide, sino que él hablaba de una escalera, ¿sí? Pero dentro de lo que nosotros ya tenemos ayornado a una pirámide, ahí estoy viendo que me están preguntando de las clases, ya lo cerramos el tema con las dudas de las clases. Son lunes y miércoles, digamos, como están en el aula. Los viernes no hay clases 2 veces por semana, lunes a la mañana, miércoles a la tarde. Lo que pregunta Micaela es si el hecho de que una norma esté en el código no tiene supremacía o superioridad sobre la otra norma que está en una ley de aplicación y no en el código. Nada es tan puro como decía Kelsen, nada lo es en la vida, nunca lo es. El tema es que nosotros dentro de esa pirámide tenemos una especie de escala de normas, ¿sí? Donde arriba está la Constitución. Ninguna ley es superior a la Constitución. Dejemos de lado tratados internacionales y todo en el sentido específico de la pirámide pura, ¿sí? Y chiquita para entender. De ahí, el segundo escalón abajo de la Constitución están las leyes dictadas en consecuencia de la Constitución. Y las dos leyes estas para mí tienen la misma jerarquía, han sido dictadas por la misma legislatura, ¿sí? Y los dos tienen un numerito de ley que cambian un solo número, pero se contradicen entre ellas. Entonces yo creo que nuestro análisis tiene que ser un poco más profundo de ver cuál es la fuente del derecho, ¿sí? Estamos hablando específicamente de procesal, entonces ustedes dentro de esta misma unidad tienen cuáles son las fuentes del derecho. Yo le puse 2 autores distintos, y ahí establezcan a ver si por prioridad hay una superior a la otra. El tema es que estamos hablando de 2 leyes. Una ley no puede modificar a la Constitución, un reglamento no puede modificar una ley, pero acá no hay discusión entre reglamento y ley, es entre 2 leyes. Claro. Entonces, cuando una ley dice una cosa y otra ley dice otra, ¿cuál vamos a aplicar? Y bueno, queda en la interpretación y cuál sea el sistema que se use para interpretar una ley. Y eso es lo que nos tiene que contestar la Corte hoy, ¿sí? La ponderación ahí nos plantea Franklin, exactamente, tenemos que hacer la ponderación de normas, ¿sí? Profundiza un poquito más respecto de cuál es, y no es un tema sencillo de resolver. Bien.
Perfecto. Bueno, sigamos el último tema que nos queda. No prevalecer el código. Y bueno, es que yo no sé si el código es más superior que una ley, porque es otra ley la que lo modifica. Y la segunda ley que establece la entrada en vigencia es posterior. Entonces, veamos qué sistema estamos usando nosotros de ponderación, porque también nosotros teníamos las reglas, ustedes la han visto desde que entró a la facultad, de que la ley posterior modifica la ley anterior. La más favorable, y bueno, en principio tenemos que hacer la más favorable al imputado, y podría ser entonces, le demos a elegir al vocal Leiva, que es el denunciado, en esta causa no imputado, después vamos a ver la diferencia cuando veamos las unidades de penal, le demos a elegir a él en base a qué código quiere ser juzgado. ¿Sí? Que su defensa diga cuál es la más favorable al imputado, o lo tiene que resolver la Corte también, cuál es la más favorable para él. Son un montón de dudas las que se plantean. Bien, para terminar, así no nos extendemos mucho más, vamos con un tema que genera mucho menos controversia, por lo menos hoy, que es respecto al efecto de la ley procesal, que hemos visto en el tiempo, y ahora vamos a charlar brevemente en el espacio. El principio de la ley procesal en el espacio es la territorialidad de la ley, o sea, la lex fori, la ley del fuero, la ley del lugar. Nosotros hacemos un juicio en Tucumán, se va a aplicar el Código de Tucumán. ¿Sí? No hay mucha vuelta al respecto. Ustedes que estamos hablando de civil, de penal, no importa. El juez de acá va a juzgar con su código. Si tenemos un tucumano que por algún ilícito quedó preso en Santiago, no lo van a juzgar en base al código de él, o sea, de Tucumán, sino en base al código de Santiago donde se está haciendo el juicio. ¿Se entiende el ejemplo, verdad? ¿Cuáles son las excepciones a eso? Las excepciones son 3: capacidad, mandato y prueba. Con respecto a la capacidad, se juzga en base a la ley del domicilio de la persona. Nosotros antes teníamos un ejemplo que era respecto de la edad. Yo creo que ahora tenemos la misma edad, mayoría de edad, los 18 años para Argentina que para Brasil. Pero antes el ejemplo típico que poníamos nosotros en el tema de capacidad era que en Brasil eran capaces antes o después, entonces acá hay que respetarle cuando esa persona ya lo fue. ¿Sí? No sé si me entreveré demasiado. En principio, la capacidad se rige por la ley del domicilio de la persona que hace el acto. Si en base a mi ley yo puedo comprar o puedo vender, se me va a regir con eso, no importa dónde me hagan el juicio después. Segundo punto va a ser el del mandato, que va a depender del lugar del otorgamiento. Si a mí me dan un poder en Europa para que yo lo haga valer acá, yo tengo clientes que están en Europa en este momento o que viven ahí, me van a otorgar el mandato, o sea, la facultad para que yo pueda presentarme a su nombre en un tribunal, me la van a otorgar en base a las leyes que rigen en el lugar del otorgamiento. Acá en Tucumán nosotros tenemos que para presentarse en tribunales tiene que ser con escritura pública. El Código Civil de la Nación ya no establece la escritura pública, pero el Código Procesal de Tucumán sí. Está también en análisis, ¿no? Y ese es uno de los artículos que está modificado, el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán. Hoy ustedes están estudiando con un código nuevo penal vigente, pero hay mucha posibilidad de que salga también el Código Nuevo Procesal Civil. Todos los institutos que nosotros veamos no lo van a modificar. Puede haber alguna modificación de plazo y todo, pero como nosotros ahora en Procesal 1 hacemos teoría general del proceso, nosotros estudiamos qué es la acción, qué es la jurisdicción, cuáles son los actos procesales y todo eso va a seguir igual. Así que no se preocupen en ese sentido, que no es que le van a cambiar todo lo que estamos estudiando. Entonces, el mandato es respecto del lugar donde se otorga el mandato. Si allá vale el mandato hecho por instrumento privado, me lo tienen que respetar acá a la forma del otorgamiento del mandato. Yo tendré que probar que allá la ley dice eso, y por eso abajo les pongo aplicación de la ley extranjera solo por petición y prueba de la parte interesada. Yo invoco una ley que dice que el mandato allá es por WhatsApp, voy a traer el WhatsApp acá, me presento, soy apoderado de, en base a este audio, y tengo que demostrar que está permitido en la ley donde se otorgó ese WhatsApp. En ejemplo extremo, pero para que se entienda. Con respecto a la prueba, es la admisibilidad y procedimiento, son dos cosas diferentes. La admisibilidad hace a qué pruebas yo voy a permitir que tramiten dentro del tribunal, y esa es la ley lex loci actus, o sea, donde se va a realizar donde se realizó el acto que yo estoy analizando. Y respecto al procedimiento, voy a aplicar sí o sí la ley del fuero, o sea, la ley del lugar. Yo, juez de Tucumán,
voy a tomar la declaración del testigo o voy a pedir la presentación de la documentación en el plazo que me establece la ley de Tucumán. Si puedo permitir que ese testigo declare o si puedo permitir ese contrato hecho por escritura pública o sin escritura pública o con o sin firma certificada, va a depender del lugar de la emisión del acto. Entonces yo voy a admitir esa prueba según dónde se produjo el acto. Pero el método de admisión y la discusión en juicio va a ser en base a la ley del lugar. ¿Se entendió, no es cierto? Perfecto. Bueno, por ahora vamos terminando, ¿sí? Yo quiero cerrar la clase de hoy. Simplemente mencionándoles que estamos en un momento de muchos cambios. Yo estoy acostumbrado a trabajar con el escrito judicial, que lo hago en mi estudio, lo firmo, lo llevo a tribunales, me ponen el cargo, un empleado lo cose a ese escrito a un expediente, y ese expediente va a un casillero, a la letra, y nosotros en la clase enseñamos qué es la letra. Hoy esos casilleros que ustedes ven ahí todavía existen, la letra todavía existe y lo tenemos que seguir enseñando, pero también existe el portal del SAE, también existe la presentación digital, y eso ustedes lo van a estudiar específicamente en esta materia, en la unidad 5 o 6 por ahí, o sea, va dentro del primer parcial, que es normalmente lo que siempre le interesa a ustedes, cómo se hace un escrito hoy. El contenido del escrito es lo mismo que se hacía siempre, pero yo ya no lo presento físicamente en tribunales para que se lo cosa así, sino que va todo digital. Y en esta etapa de cambio nosotros tenemos que llegar a las audiencias. Todo esto del coronavirus, el distanciamiento y todo en algún momento va a pasar, nadie sabe cuándo, si va a haber vacuna, no va a haber, pero en algún momento vamos a volver a las audiencias, quizá no específico a lo que ustedes pueden haber visto en Hollywood, ¿no es cierto? Sino algo un poco más local, ¿sí? Juicios con mucha gente, frente a un tribunal. Ese juicio específico que le he puesto yo tenía una diversidad de partes muy grande, tenía un montón de imputados, entonces ahí hay sentados abogados, defensores, hay sentados fiscales, hay sentados los propios imputados presentes en el juicio, etc. Eso es un juicio penal. Las declaraciones en civil eran un poquito menos vistosas, ¿sí? Normalmente la declaración de los testigos, etcétera, se tomaba dentro del juzgado, todo amontonado de expediente, y lo hacía que se lo siente el testigo ahí a la par. Eso ha ido cambiando también desde el año pasado, que están habilitadas las salas. Estas son las salas civiles, ¿sí? Con mucho menos público, tienen banco para 10, 15 personas. Por supuesto, hoy está todo cerrado por el COVID, pero después esto va a volver a funcionar. Ahí estaba sentado el juez, el actuario, y de este lado estaba actor y demandado, respetando esa figura triangular con la que hemos empezado la clase. Hoy las audiencias son por Zoom, por WhatsApp, por Google Meet. Yo estoy en una audiencia laboral, el que está hablando en ese momento es el juez, y bueno, las audiencias hoy son así, más o menos parecido a lo que tenemos las clases, pero en algún momento vamos a volver, y yo brego también porque en algún momento volvamos y podamos cumplir la manda constitucional y terminemos con juicio por jurado, ¿sí? Ese es el primer simulacro de juicio por jurado que se hizo acá en Tucumán, fue el año pasado, no sé si alguno tuvo oportunidad o no de participar, pero bueno, el objetivo para mí sería eso, empezar a cumplir lo que dicen las leyes y empezar nosotros como ciudadanos a ser dueños de nuestro propio proceso y de nuestro propio destino. ¿Ah? Les agradezco muchísimo la atención, espero que haya quedado claro. Estamos nosotros en contacto. Ahí, bueno, la próxima clase entonces el miércoles a las 4 de la tarde. Yo entiendo que en principio va a ser grabada. Sí, les voy a pedir a alguno que me mande acá por el grupo. Yo ahora ya dejo de grabar, pero después mándeme alguno por el grupo, el nombre de la gente que organiza los grupos de WhatsApp. Quizás sea una buena forma de comunicación para decir, che, hoy va a ser en vivo o va a ser por WhatsApp. Igual siempre, sí o sí, lo vamos a estar publicando a eso dentro del aula virtual. Así que ustedes sigan ahí siempre. Cuando haya noticias muy, muy grandes, sí o sí, van a estar en el Facebook. Pero el Facebook no es un medio de comunicación oficial, ¿sí? Ustedes entren en forma regular, por favor, al aula virtual,
y ahí va a estar anunciado y vamos a ir creando una solapa por cada unidad nueva, y en esa solapa va a decir, vamos a agregar, en este caso, por ejemplo, el link de la clase, vamos a agregar la bibliografía, vamos a agregar el PowerPoint, y vamos a ir anunciando, si se puede, en forma previa con tiempo, de si la clase va a ser sincrónica o asincrónica. ¿Ah? Un abrazo a todos, bienvenidos, y bueno, agarremos con entusiasmo con la nueva modalidad que tiene sus problemas, pero a su vez nos permite otras cosas, entonces la aprovechemos al máximo todas las herramientas que hay. Un abrazo grande, bueno, ahí está perfecto la que comparte por WhatsApp la bibliografía, y estamos en contacto, chicos, bienvenidos, y quedo a su disposición. Bueno, muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, que anden bien, adiós.